Ve a abrir tu Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 5. Santiago 5, iniciamos hoy el capítulo 5, ya estamos llegando a la parte final de la carta. Y el día de hoy vamos a ver los primeros versículos del 1 al 6. Es una exhortación, una amonestación de Santiago. Dices, otra más. Sí, otra más. Pero no es para todos, ¿ok? No es para todos. Quisiéramos que fuera para todos, pero no es para todos. Pero es importante, ¿ok? Porque, pues sí, Dios quiere que podamos servirle en todo lo que somos, ¿verdad? En todo lo que somos. Entonces, vamos a ver este tema acerca de las riquezas, habla de eso. Entonces, ya anteriormente he hablado un poco acerca de las riquezas y como que vuelvo a retomar el tema aquí al final de la carta. Pero vamos a estudiarlo, verso 1, voy a leerlo, verso 1 al 6, y después de eso oramos y iniciamos, ¿ok? ¿Ya están ahí? Santiago 5. Dice así: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que es viva y eficaz, Señor. Tu palabra así lo dice y lo creemos. Y te pedimos que sea así para nosotros esta mañana, Señor. Pedimos tu dirección, Señor, y tu guía por medio de tu Espíritu Santo, que nos hables, Señor, que nos dirijas, Señor, a través de esta porción, Señor. Sabes la necesidad que hay en nuestro corazón de ser transformado, Señor, de poder vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen, que seamos más como tu Hijo Jesús, Señor. Y te pedimos eso, Padre, confiando en que esa es tu voluntad y confiando en que ese es nuestro deseo, Señor. Así que haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos ahora ricos, ¿no? Ya empieza a hablar acerca de las personas ricas. Por eso decía, no de todos, quisiéramos que fuéramos todos, pero habla de los ricos en particular, ¿no? Y como vimos anteriormente, esto nos muestra algo interesante, ¿no? O sea, en la iglesia, pues hay gente que tiene dinero, gente rica, ¿no? Económicamente. Aún desde ese momento había gente que tenía riqueza, ¿no? La iglesia no solamente se trata de personas pobres en el mundo, digámoslo así, sino también hay gente rica que ha creído en el Evangelio, ha creído en Jesús, ¿verdad? Aunque de repente oímos a Jesús diciendo que qué difícil es que entre un hombre rico en el reino de los cielos, ¿verdad? Es como pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Y los discípulos, no, pues ¿quién va a entrar, no? Pensando que los ricos eran como privilegiados por Dios, pero no es así, ¿ok? Sin embargo, vemos cómo hay gente que, pues sí, o sea, Dios no está peleado con la riqueza, ¿no? Más bien vamos a ver cuál es el asunto de esto. Vamos ahora ricos, ¿no? Y Santiago se refiere como te decía, los ricos como clase social, ¿no? Anteriormente te decía que en ese tiempo existían nada más dos clases, no había una tercera clase como clase media, ¿no? Y luego ya hay más clases, ¿no? Era clase alta y clase baja, digámoslo así, ¿no? Ricos y pobres, ¿ok? O eras muy rico o eras muy pobre, ¿ok? Entonces estabas en uno de esos dos. Entonces en la iglesia hay personas ricas, ¿no? Económicamente. Y la amonestación, como te decía, no se basa en el hecho de ser rico. Dios no condena el hecho de ser rico económicamente. Esta fuerte reprensión que hace Santiago es contra el mal uso de las riquezas. Son dos cosas: el mal uso de las riquezas y sobre todo contra la manera injusta de obtenerlas. Esas dos cosas son las que voy a hablar aquí, ¿no? Cómo las obtuvieron de la mala manera y el mal uso de las riquezas. Eso es lo que Dios condena, eso es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y lo vamos a recordar ahorita, algo que ya hemos visto anteriormente y Dios nos recuerda esto. Pero fíjate lo que les dice, ¿no? Les dice entonces, vamos ahora ricos, ¿no? Una expresión que ya usó anteriormente en el capítulo 4, en el versículo 13, vamos ahora, ¿no? Vamos ahora, porque es una forma de querer llamar la atención, ¿no? De poder llamar la atención a esas personas, y le está diciendo ahora esto: llorad y aullad
por las miserias que os vendrán. Lo primero que les dice es esto, y esto tiene un tono un tanto de condena, ¿no? De sentencia. Esto es lo que va a suceder y tienen que hacer esto, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. ¿Qué significa esto? La palabra llorar es la misma que vimos en el capítulo 4, versículo 9. No sé si recuerdan esto cuando dice afligíos y lamentad y llorad, ¿verdad? Y ahí veamos que el lloro es un lloro de arrepentimiento, ¿verdad? De un luto, de un dolor, de llorar realmente por tu pecado. Mientras que aquí es el de contemplar realmente lo que viene, ¿no? La ira de Dios que iba a venir sobre ellos si no se arrepentían. Realmente ese es el sentido aquí, ¿no? O sea, lloren y aúllen por lo que viene, ¿no? No por su pecado, sino lo que viene. Realmente Santiago es una forma de poder llamar la atención, ¿no? O sea, van a dar cuentas de lo que están haciendo, ¿no? Por eso decía, no es en sí la riqueza, sino la manera en que están usando la riqueza, ¿no? Y aunque no seamos ricos, vamos a dar cuentas de todo lo que Dios nos ha dado y los recursos que Dios nos ha dado. ¿Okay? Si estuviste con nosotros en este tema, en esta serie que vimos de disciplinas espirituales, vimos una de esas disciplinas que era la mayordomía, ¿se acuerdan? Los que estuvieron por acá, ahorita de todos, nadie estuvo aquí, ¿no? Nadie dice nada. No, yo no estuve, no sé de qué me hablaste, ¿no? Vimos la administración, habla de eso, ¿no? Y no solo los recursos económicos, hablamos de muchas otras cosas que Dios nos ha dado, que va a pedir cuentas de ello, pero los recursos económicos es algo de lo que vamos a dar cuentas, seamos ricos o no, ¿ok? Seamos ricos o no, tenemos que ser sabios en administrar las cosas que nos ha dado, sus recursos, ¿ok? Y eso es lo que, aquí lo vemos claramente, ¿por qué? Porque Dios va a pedir cuentas de esto. Fíjate cómo está hablando a esas personas, le dice llorad y aullad. No, la palabra llorar, como te decía, habla entonces de contemplar lo que viene y dolerse por lo que va a suceder. Y la palabra aullar significa clamar a gritos, ¿no? O sea, realmente vas a gritar, ¿no? En lugar de alegrarse por lo que tienen, deberían de estarse lamentando por lo que les espera. Prácticamente es lo que Santiago les está diciendo. La idea de Santiago es que si estos ricos opresores pudieran contemplar su castigo venidero, llorarían y aullarían en anticipación. Así deben de estar llorando y aullando. ¿Por qué? Porque van a dar cuentas de esto. El pastor David Guzik cita a otro hombre llamado Trapp. Su comentario de este hombre, me gusta cómo lo dice él. Dice, mejor llorar aquí, donde hay pañuelos de limpieza en manos de Cristo, que tener los ojos azotados en el infierno. Mejor aullar con los hombres que gritan, mejor aullar con los hombres que gritar con los demonios, ¿no? Se habla de eso, o sea, vamos a dar cuentas, a veces nos consideramos esas cosas, pero aún en Cristo, y aquí quiero decir algo, muchos tienen la duda de que ¿está hablando de creyentes? O sea, porque muchos dicen, es que no está hablando, algunos dicen, no está hablando de creyentes, no son cristianos, otros dicen, sí son cristianos. Bueno, está hablando de personas, no sabemos si son creyentes o no, pero están en la iglesia, ¿sí lo ves? Y pueden ser creyentes, pueden haber creído en Jesús o pueden haber no creído en Jesús, ¿ok? De tal manera cualquiera va a dar cuentas, en diferente lugar, pero van a dar cuentas a Dios. Los creyentes daremos cuentas, sabemos, en el tribunal de Cristo, ¿verdad? 2 Corintios 5:10, todos vamos a compadecer delante del Señor. Hagamos lo que hagamos hecho bueno o malo, vamos a dar cuentas de lo que hicimos ya ahora en Cristo, ¿no? Nos va a ser juzgado nuestra salvación, ya somos salvos, pero sí va a ser juzgado lo que hicimos ahora como cristianos. Eso es algo que tenemos que recordar, porque muchos cristianos simplemente se conforman con la salvación, ¿verdad? Ya soy salvo, ya puedo seguir viviendo mi vida como si fuera un incrédulo, no importa lo que haga, pero sí es importante cómo estás viviendo ahora como hijo de Dios, ¿ok? Y si no son creyentes, pues lo que les espera es el juicio del trono blanco, ¿no? Dar cuentas a Dios por sus hechos, ¿no? Obviamente perdidos y por su pecado. Entonces, esta amonestación recuerda mucho a la amonestación de Jesús a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Déjame recordarte, la Odisea, Apocalipsis 3, ¿no? Ya vamos acercándonos a Apocalipsis, ¿te das cuenta de eso? Ya estamos cerca. Yo creo que a lo mejor un año y medio estaremos por ahí comenzando Apocalipsis y se va a poner bueno, ¿ok? Ojalá ya estemos ahí en vivo, ¿no? El Señor viene pronto, ojalá ya lo veamos ahí en vivo. Bueno, nosotros vamos a ver todo, pero vamos a estar ahí en el capítulo 19, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Pero bueno, déjame recordarte esto, lo que Jesús, las palabras de Jesús a esta iglesia, y es muy similar a lo que Santiago le está diciendo a estos cristianos, ¿no? O bueno, a estas personas que están ahí en esta iglesia. Dice verso 15, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
¿Y recuerdas que eso es lo que hemos estado viendo en Santiago? Personas de doble ánimo, que sea que son como tibias, o sea, que no están frías ni calientes, su ánimo está dividido. Y es lo que se refiere aquí. Ojalá fueses frío o caliente, dice Jesús. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús dice, ojalá estuvieras ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, sirviendo a Dios, dice en el fuego del infierno, pero no, en el fuego del Espíritu, sirviendo a Dios, bien fervoroso, sirviendo a Dios, o frío, totalmente apagado, diciendo yo no creo en Dios, no me interesa, porque tendría más oportunidad. Pero aquellos que están tibios, el problema es que están engañados, como Santiago lo está diciendo en la carta. El hombre religioso vive de esa manera, engañado, pensando que está bien con Dios, cuando está frío, pero piensa que está caliente, entonces dice Dios, estás tibio y te voy a vomitar de mi boca. Verso 17, porque tú dices, y aquí vemos esta parte, tú dices, y es lo que vamos a ver, la perspectiva del hombre, pero también la perspectiva de Dios, que es lo importante. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ve lo que Dios ve, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, eso es lo que Dios está viendo. Y tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Está hablando de personas que están poniendo su confianza en las riquezas y no en Dios. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el asunto, lo que hay en el corazón. ¿Cómo algo tan mundano, ¿no? y pues lógico, puede mostrar lo que hay en nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, las riquezas? Es algo que definitivamente muestra lo que hay en el corazón de la persona, cómo utiliza su dinero, ¿verdad? Y Jesús habla muy fuerte, dice, tú estás confiando en tus riquezas, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, o sea, desnudo, así, la miseria total. Entonces, regresando a Santiago, está hablando de eso, ¿no? Lloren y aúllen por las miserias que os vendrán, porque es lo que Dios está diciendo. Piensas que eres rico, pero eres miserable. Eres desventurado. Realmente la palabra miseria aquí en Santiago 5 es una palabra que se traduce por desventurado. ¿Okay? Y Santiago nos está hablando de los que son bienaventurados, ¿verdad? Pero aquí habla de los desventurados. ¿Por qué? Porque no están confiando en Dios. Han puesto su confianza en las riquezas. Verso 2. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces habla de estas dos cosas, bueno, habla de las riquezas, tres cosas, de las ropas y del oro y la plata, ¿no? Como un grupo de cosas, de piedras preciosas, ¿no? O metales preciosos más bien. Pero comienza con riquezas, dice, vuestras riquezas están podridas. Algunos opinan que la riqueza se está refiriendo al alimento, ¿no? Es una forma de poder almacenar y guardar riqueza, ¿no? Con los granos, todo lo que se producía, y por eso habla de que están podridas, ¿ok? Pero el sentido es tu riqueza en sí. Desde la perspectiva humana, las riquezas dan estabilidad, ¿verdad? Pero no es así desde la perspectiva de Dios, como te decía. Las riquezas pueden ser realmente destructivas cuando se convierten en un fin, en lugar de ser un medio, ¿ok? Acompáñame a 1 Timoteo, vamos a recordar este pasaje de Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo 6, verso 8. Quiero recordarte lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca también de esto. 1 Timoteo 6, 8 dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? O sea, ese debe ser el corazón nuestro. Si tenemos sustento y abrigo, podemos estar contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque los que quieren enriquecerse, no los que son ricos, los que quieren. O sea, aquellos que ya han puesto su corazón en la riqueza, los que quieren enriquecerse, caen en ¿qué cosa dice ahí? En tentación y lazo. ¿Te das cuenta cómo pueden ser destructivas? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Caen en una necedad, porque recuerda la palabra necio. Cuando ves la palabra necio en la Biblia, recuerda de qué está hablando. Dice el necio en su corazón,
no hay Dios. Es una persona que no está considerando a Dios en sus caminos, que camina como si Dios no existiera. Es una persona que ha puesto su corazón en la riqueza, es una persona que ya no está considerando a Dios en su vida. Son en muchas codicias necias, o sea, codicias que no están considerando a Dios y dañosas, al fin van a hacer daño, ¿verdad? Tú puedes decir, pues unos cuantos millones no me caerían mal, no hacen daño. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ser tentado de esa manera? Para ver dónde está tu corazón. Te pueden hacer mucho daño. Para empezar, te pueden apartar de Dios. Así de sencillo. Yo he visto eso. Yo he orado por familias, por hermanos con necesidad, que están pasando por prueba económica, orando por empleo, por trabajo. Y cuando llega el trabajo de sus sueños, los he visto apartarse de Dios y de la iglesia. Y es triste. Y no regresan. Y dices, ¿dónde está eso? Así son las riquezas dañosas. Cuando pones tu corazón en ellas. Y dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición, ¿te das cuenta? En destrucción y perdición. ¿Por qué? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿te das cuenta? No es el dinero, es el amor, el amar, el poner tu corazón en el dinero, el cual codiciando a algunos el dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay una consecuencia, por eso te decía esto. Desde la perspectiva humana, las riquezas pueden dar estabilidad, pero a veces no es así. Las riquezas pueden ser destructivas, como te decía, cuando se convierten en un fin en tu vida y no en un medio. ¿Medio de qué? Dios nos bendice, hablando de las riquezas o la economía, los recursos, para que hagamos buen uso de sus bendiciones. Son un medio ¿para qué? Para que podamos glorificar a Dios, servir a Dios en esta tierra. ¿Sí se dan cuenta? Como mayordomos sabios y prudentes, tenemos que utilizar bien los recursos. Porque en realidad todos nuestros bienes son propiedad de Dios. Nada es nuestro, lo hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido eso. Es algo básico en cuanto a las finanzas como creyentes. Todo pertenece a Dios, ¿verdad? Todo es de Él, por Él y para Él, ¿verdad? Y para eso somos nosotros, para darle gloria. Por eso te digo, los bienes, los recursos de esta vida son bendiciones que Dios nos da, pero son medios. No son en fin, no tienen que ser el fin. ¿Me explico? Son medios para utilizarlos para darle gloria a Dios, que ese es el fin de nuestra vida. Pero cuando lo hacemos el fin de nuestra vida, cuando vivimos por las riquezas, vas a acabar así. Apartado de Dios y tu vida miserable. Dios no quiere eso. Para Dios, el uso incorrecto de las riquezas, lo que sucede es que les hace perder su valor. Lo que dice Santiago es que se pudren. Y sabemos qué significa eso cuando algo se pudre, ¿verdad? Es algo que se está descomponiendo, que está perdiendo su valor, su carácter. Y se refiere a eso, regresando a Santiago es lo que dice, ¿no? Vuestras riquezas están podridas. Han perdido el valor. Pensemos en esa palabra podrida. ¿Qué significa cuando algo está podrido? ¿Qué sucede? Algo que está podrido es algo que ya no sirve, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer con eso? Desecharlo, tirarlo. Así ve Dios ese tipo de riquezas. Son algo que ya no sirven. Han perdido el valor y el fin por el cual Dios las ha dado, que es su gloria. Son riquezas que para Él ya no trajeron gloria, no sirven. Lo mejor que puedes hacer es deshacerte de ellas. O sea, dónalas, ¿no? O sea, si tu corazón es así, ¿recuerdan la historia del joven rico? ¿Recuerdan la historia del joven rico? Este hombre que llega delante de Jesús, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdas? Y Jesús le dice, ok, los mandamientos sabes, hazlos y vivirás. Todos los he hecho, desde niño todos los he cumplido, no he fallado en nada. Jesús le dijo, ok, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Recuerdas qué pasó con ese hombre? Se entristeció, se dio la media vuelta y se fue. Su corazón estaba en las riquezas. No es que Jesús tuviera problemas con el dinero. No es que Jesús tuviera solamente discípulos pobres. Tuvo discípulos que tenían dinero. Nicodemo, José de Arimatea, ¿verdad? Tenían recursos.
Juan, Jacob, probablemente venían de una familia de dinero, su papá tenía un negocio de pesca, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús sabía que en el corazón de este hombre estaba el dinero por encima de Dios. Él le dijo, quita aquello que está por encima de Dios. Y cuando le mostró lo que hay en su corazón, este hombre ¿qué dijo? No quiero dejar eso, es mi ídolo. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que sucede. Algo podrido pierde su carácter y su valor para Dios. El dinero llega, cuando es un fin para nosotros, ya no sirve para Dios. Algo podrido también tiene la capacidad de contaminar otras cosas, ¿verdad? Algo que se ha echado a perder, tienes que apartarlo de las demás cosas porque las puede echar a perder. Y así es como Dios ve también ese tipo de riquezas, como algo que puede contaminar su iglesia. ¿De qué manera? Vivir para las riquezas puede ser de tropiezo para muchos que son seducidos fácilmente por el pecado de la avaricia y la codicia. Empezar con eso y empezar a vivir así y que empiece a conocer gente así y va a suceder eso en tu corazón. Ten cuidado, puedes estar contaminando a otros con tu pecado. Y por último, algo que está en estado de descomposición suele oler feo, ¿verdad? Oler mal. ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha pasado alguna vez? Que abres ese topper y dices, mejor no lo hubiera abierto. Abrir la caja de Pandora, ¿no? Cuando usamos el dinero correctamente, cuando somos generosos, lo usamos con una bendición, con un medio, cuando lo usamos con aquellos que no tienen, cuando apoyamos la obra de Dios, esas obras son de olor grato delante del Señor, ¿verdad? Es una adoración que agrada a Dios. Pero cuando usamos las riquezas desordenadamente, acumulándolas como objetivo de la vida, buscando agradarnos a nosotros mismos, se produce un olor apestoso delante de Dios. Algo que no es agradable para Él. Y así es como Dios también ve las riquezas. O sea, fíjate cómo algo que Dios nos da como una bendición, podemos usarlas de una manera que en lugar de darle gloria, lo hagan todo lo contrario, le deshonren. Eso es lo que Santiago está mostrando aquí. Jesús dijo algo importante. Él dijo que las riquezas pueden engañar, ¿sabías? Pueden engañar. ¿Dónde dijo esto? En Mateo 13, 22. Anótalo. Mateo 13 es la parábola del sembrador, ¿recuerdas? Y habla, fíjate lo que dice, te voy a recordar esto. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, está dando el significado de la parábola. Dice, el que fue sembrado en los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿te das cuenta? Jesús lo dijo. El engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Y es eso. O sea, las mismas riquezas pueden ser una tentación tan grande que te pueden llevar a engañarte y apartarte de Dios y su palabra y no des fruto para Dios, porque tu corazón está en las riquezas y son un engaño, pueden seducirte. Tenemos que ser sabios. Muchos dicen, Señor, ¿por qué a mí no me bendices como a Él? ¿Por qué a mí no me das lo que Él tiene? Porque si te lo hubiera dado ya no estarías aquí. ¿No has pensado en eso? Porque tu corazón no está listo por una bendición así. Porque si Dios te la da, pondrías tu corazón en esa bendición, no en Dios que te bendijo de esa manera, y entonces lo usarías inadecuadamente, incorrectamente. Entonces más bien pide sabiduría. Ama a Dios con todo tu corazón. Que nuestro dinero siempre sea limpio y no contaminado. Dios quiere que hagamos buen uso de los recursos que Él nos ha dado. Sea mucho o poco, Dios quiere que hagamos buen uso. Eso se va a quedar aquí, lo sabemos, ¿verdad? Ve lo que dice a continuación, el verso 2. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Se decía que hablaba de las ropas, de la riqueza, la ropa, ¿no? Y las vestimentas, la ropa siempre ha sido una manifestación de clase social, ¿no? Como te vistes, lo vimos anteriormente en el capítulo 2, ¿no? Que si entra un hombre con vestidos lujosos, lo tratas bien. Si entra un andrajoso, pues lo tratas mal, ¿no? Ahora te recuerdo, en ese tiempo solamente había esas dos clases sociales, ¿no? Los compraban en el Palacio del Hierro y los otros los compraban en el Palacio de Fierro, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿no? O sea, esos dos, ¿no? Entonces era muy visto, te das cuenta quién tenía dinero por su forma de vestir y quién no tenía los recursos. Dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Esa ropa espléndida, costosa, hace visible la condición de la persona que tiene dinero. Y para los hombres, este tipo de ropas se vuelve codiciable.
Para muchos llega a ser o llega a ser inalcanzable, pero para Dios son simplemente trapos comidos de polilla, dice, ¿verdad? Están comidas de polilla. Sabemos que las polillas también se comen la ropa, cierta tela, ¿verdad? Y es así. O sea, esto no le sucede a la ropa que se usa con regularidad, ¿no? O sea, cuando el guardarropa está lleno de ropa que se usa de manera ocasional, queda expuesto a eso, al ataque de las polillas. O sea, te está hablando de gente que tiene dinero, que tiene tanta ropa que muchas veces ni la usa. ¿Te ha pasado? ¿Tienes tu guardarropa llena de ropa que compraste y con todo y etiquetas que nunca has estrenado? Hay gente así y que nunca va a estrenar. Tiene tanta ropa que se olvida de ropa que compró y que nunca usó. Bueno, eso es lo que está juzgando aquí Santiago y dice, eso está mal. Es acumular riqueza. Esa muestra la condición de tu corazón. Tu corazón está en eso. ¿Sí se dan cuenta? Es fuerte, pero ¿cómo caemos en eso? Para Santiago es sumamente malo acumular ropa cuando a tantas personas les hace falta. Algunos jornaleros, los que voy a mencionar más adelante, solo tenían una muda de ropa. Por lo pobre que era, solo tenían una muda de ropa. Y esos hombres podían andar así. Su ropa se echaba a perder ahí, colgada en el closet. Es lo que está diciendo aquí Dios. A ese grado. Verso 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Aquí las riquezas son representadas por oro y plata, que siempre han sido metales hermosos y muy costosos, ¿verdad? Estos metales que siempre han sido de alto valor y de difícil degradación, es interesante eso, se presentan como enmohecidos. Se les hace moho. Mejor dicho, oxidados, esa es la palabra que se usa en el griego. Se oxidan. Y sabemos que es muy difícil que estos metales se oxiden. Sí puede pasar. Pero lo que hace referencia es lo mismo. Los tienes ahí tan guardados que se te echan a perder. ¿Verdad? Esa es la situación. Estás guardando y guardando, ¿no? y almacenando. Y eso es lo que está mal. Todo lo que ellos tenían como de sumo valor se había deteriorado definitivamente. Se había echado a perder. Ya pierden su valor nuevamente por estarlo solamente ahí almacenando. Por eso te decía, se convierten en un fin y no son el medio que Dios por el cual Dios los provee, que es darle gloria a Dios. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y es así, ¿no? Sabemos que el moho o la oxidación corrompen, ¿no? Y como el moho y la corrupción destruyen todo bien material, así lo que está diciendo Santiago es que el fuego destruirá a los ricos egoístas que amontonan para sí mismos. Es lo que dice, es el sentido. Su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. O sea, cuando Dios pida cuentas van a traer su oro así como, mira los talentos, ¿no? Llenos de moho. O sea, no los usaste, ¿recuerdas? Y eso va a testificar contra ti. Devorará del todo vuestras carnes como un fuego. Esto está hablando de juicio, ¿te das cuenta? Su negligencia al no utilizar sus riquezas para el bien de los demás causará en ellos el más agudo remordimiento. Cuando sus ojos se queden finalmente abiertos a esa crueldad de su egoísmo, de su codicia, será para ellos un sufrir. Es lo que Santiago dice, lo que empezó a decir desde el verso 1, por las miserias que vendrán. Tú ahorita puedes sentirte muy rico, pero eso es temporal. ¿Ok? Habéis acumulado tesoros para los días postreros, ahí lo dice. Y ahí te quedaste. Los días postreros son los últimos días, ¿no? Y estamos en los últimos días. Pero los últimos días terminan con la venida del Señor. ¿Estás de acuerdo? Dice, hasta ahí llegaste. En el contexto está hablando del día del juicio. Y esos hombres pensaban que habían acumulado riquezas cuando realmente lo que habían acumulado era juicio. Es lo que habían acumulado.
habéis acumulado tesoros para los días postreros. Me recuerda mucho lo que el apóstol Pablo les dice a los romanos, Romanos 2.5, anota la cita, Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y así estaban por su corazón duro y no arrepentido. Estaban atesorando ira. Ellos pensaban, atesorando dinero, como si se lo fueran a llevar. Eso se va a quedar aquí, lo sabemos, ¿verdad? Que estaban acumulando ira. ¿Por qué? Porque no usaron los recursos correctamente. Esos ricos habían acumulado tesoros en la tierra y no en el cielo. Acompáñame en Mateo 6, nuevamente el Sermón del Monte. Sermón del Monte, ¿verdad? Hemos estudiado mucho el Sermón del Monte en Santiago. Va de la mano. Y qué interesante porque ahí vamos nosotros también los miércoles estudiando el Sermón del Monte en Mateo. Así que acompáñanos, si puedes, tienes la oportunidad los martes 7 de la noche, estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y qué interesante cuando llegamos a Santiago, llegamos allá al Sermón del Monte, ¿verdad? Y Dios nos ha estado hablando y reafirmando las cosas. Y este pasaje que voy a leer lo vamos a ver el próximo miércoles, precisamente. Entonces ven, si quieres saber más de esto, acompáñanos el próximo miércoles. Dice verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Recuerdan? Jesús hablando. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. O sea, esos tesoros no son, como decía, no son estables, no tienen estabilidad. Tú puedes pensar que si pones tu confianza en el dinero va a estar estable. No es así. Lo puedes perder en un instante, ¿verdad? No hagas tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. O sea, hay oportunidad y Dios quiere que hagamos eso, pero no para los días postreros, sino para los días venideros. ¿Te das cuenta? Cuando estemos delante del Señor, esa es la riqueza que va a valer la pena. ¿Ok? O sea, no está mal que queramos ser ambiciosos en buen sentido, pero ambiciona lo correcto, no lo malo. Ambiciona las cosas de este mundo, se va a quedar aquí, no te lo vas a llevar, no te va a servir de nada ya. Y sabes algo, el tiempo aquí es muy corto a comparación de la eternidad. O sea, ¿quieres ser rico aquí y pobre allá? ¿Quieres ser rico unos cuantos años y ser pobre toda la eternidad? Bueno, realmente no vas a ser pobre si vas a estar allá. O quizás no, esa será la peor pobreza, ¿verdad? La miseria. O sea, Jesús nos está invitando a hacer tesoros. Dice, se puede hacer tesoros en el cielo. Ambición al eterno. Donde ni la polilla ni el orín corrompe. No pasa esto, no se va a llenar de moho, no se va a oxidar. Y donde ladrones no minan ni hurtan, nadie te lo va a quitar. Ningún huracán te va a quitar tus bienes, ¿te das cuenta? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y eso es lo que estaba pasando. ¿Dónde está? O sea, hablamos de esto. Sigue el camino de tu dinero, vas a encontrar dónde está tu corazón. O sea, más bien sigue tu corazón y vas a encontrar tesoro. Y si es el dinero, pues ese es tu tesoro. Estás adorando el dinero. Si tú solamente vives para acumular dinero porque quieres tener dinero, y así vive la sociedad el día de hoy, ¿verdad? Se trata de eso, tener dinero, acumular dinero. ¿De qué sirve eso? Lo vimos la semana pasada, esta parábola del hombre también necio, que tuvo muchas riquezas y tenía tantas riquezas que ya no cabían en sus graneros y pues voy a destruirlos, voy a hacer más grandes, ¿verdad? Y dice, ya con esto voy a poder vivir muchos años y dijo necio. Dios dice, necio, ¿no sabes que esta noche van a pedir tu alma, ¿verdad? Vas a dar cuentas y eso se va a quedar aquí. Fíjate, toda tu vida desperdiciada en acumular algo que no te vas a llevar. Por eso Jesús dice, haz tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hace eso? Te invito a que vengas el miércoles. Aunque lo escuches en internet, no, también lo puedes escuchar, ¿no? Déjame seguir leyendo esa parte. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, y ese es el problema, o sea, ¿cómo percibes el mundo? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo solamente está buscando lo que es este mundo, así vas a vivir. Así que si la luz
que en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, ¿recuerdas? Y ese es el punto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es el error de estos ricos a los que Santiago dice. Están sirviendo a las riquezas y no sirven a Dios. Pueden estar en la iglesia, podrían ser creyentes, pero el dinero los ha apartado y están sirviendo a las riquezas. Es su Dios. Las riquezas se convierten en un Dios para quien les sirve. ¿Estás viviendo para las riquezas? No estás viviendo para Dios. ¿Tu afán es hacerte rico, tener dinero? O sea, nuevamente, ¿ese es tu afán? ¿Ese es tu objetivo de vida? ¿Ese es tu fin? Tienes un problema en tu corazón. O almas adúlteras, ¿te das cuenta? No está mal que tengas recursos, pero el fin de nuestra vida no son las riquezas, es Dios. Como vemos aquí, no puedes servir a Dios de las riquezas, sirves a uno, sirves al otro. Y esas son palabras de Jesús. Regresando a Santiago, verso 4 dice, y aquí vemos otro pecado, el primer pecado habla de acumular, ¿no? Aquí vemos otro pecado que es el pecado de defraudar, que es lo que estaban haciendo, la manera en que estaban consiguiendo esas riquezas, que te decía que eso también era el pecado. He aquí, clama al jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, así estaba pasando esto. Y dices, ¿desde hace 2000 años ya pasaba? Sí, ya sucedía. El corazón del hombre es así. He aquí, clama el jornal de los obreros. Jornal es el salario, es el pago. Jornalero se le da el jornal, ¿verdad? Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Aquellos que habían trabajado, esos ricos tenían tierras, hablando de eso, y contrataban jornaleros. En ese tiempo era muy común que ibas a las puertas de la ciudad y estaban los jornaleros buscando trabajo, como algunas veces lo encontramos aquí, ¿verdad? Y los llamabas a trabajar y en ese momento tú les decías, ¿no?, cuánto les ibas a pagar, quedaban en algo y te lo llevas a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que al último ellos no le pagaban lo que habían quedado, lo que habían dicho. Y eso era defraudar a alguien, ¿no? Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Ganar dinero y aún ganar riqueza del trabajo, la inversión justa, no está mal. Pero esos ricos se hicieron ricos por medio de abusar de sus obreros, no pagándoles su jornal completo. O sea, ve hasta dónde llega el amor al dinero. Abusar de la gente. Quizás tú has vivido esto como trabajador, ¿no? Llega a pasar muy común, ¿verdad? De que no te pagan lo que te dicen. Es triste, es feo. Pero espero que no te haya pasado del otro lado, que tú lo hayas hecho. Porque eso es lo que la Biblia está condenando aquí. Es un pecado muy grave delante de Dios. Ahorita vamos a ver qué tan grave. Dice, en la ley, o sea, es algo tan grave que desde la ley Dios. Qué interesante, o sea, eso no es nuevo. Esto es algo nuevo, el hombre lo ha hecho por siglos. O sea, desde la ley Dios ya estaba previendo a su pueblo de este tipo de acciones. ¿Okay? Fíjate lo que escribe Moisés en Levítico 19, versículo 13. Levítico 19, 13, dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjate, nada más eso está diciendo. Ellos no solamente lo están reteniendo, no le están dando completo el jornal. ¿Se dan cuenta? Dios le está diciendo, tienes que, ¿por qué? Porque el trabajador, el jornalero, el día de hoy se paga por quincena, ¿verdad? Algunos hasta por mes, por semana. En ese entonces era por día, se le pagaba por día, no puedes dejarlo sin un solo día, porque para muchos era su sustento diario. Dejarlos un día sin dinero, sin su jornal, sin su paga, le podía perjudicar a él y a su familia gravemente.
Dejarlo sin comer un día, así de sencillo. Entonces Dios dice, no oprimirás a tu prójimo. Eso es lo que estaban haciendo, oprimiendo a su prójimo. Ni le robaran, le estaban robando. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Deuteronomio 24, versículo 14 y 15 ahora. Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Con nadie tienes que ser así. Es que ellos también son bien malos. Sí, pero no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal, ¿verdad? Porque entonces estás vencido. Por eso dice, no importa quién sea, tú no hagas eso, porque estás cayendo en pecado. En su día les dará su jornal y no se pondrá al sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti, ¿qué cosa? Pecado. Pecado, es pecado. Es algo muy común que sucede. Pero porque sea común no quiere decir que no sea pecado. ¿Verdad? Venimos hablando de eso. Al final del verso 4, del capítulo 4, verso 17 dice esto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, lo correcto y no lo hace, le es pecado. Ten cuidado, por favor, de no caer en esto. Que la avaricia no te lleve a eso. Bueno, pero solamente le estoy quitando un 5% de su salario. Lo que sea, aunque le quites un 0.0001%, estás robando. Y muestra que hay algo en tu corazón. Es algo que ocurre tan cotidiano y tan común en estos días. ¿Verdad? La gente roba de maneras. ¿Sabes al tianguis y te venden kilos de 950 gramos? Vas a la gasolinera y te venden litros de 920 mililitros, ¿verdad? Pero no por eso tú y yo vamos a ser así. ¿Ok? Eso es pecado delante de Dios. Eso es pecado. Dice Santiago entonces, el cual por engaño no les ha sido pagado por vos. ¿Te das cuenta? El cual por engaño. Los ricos conseguían sus riquezas defraudando a los pobres. Ellos estafaban a los jornaleros de esta manera. No les pagaban lo que decían. Colosenses 4.1, y esto pues ya lo vemos en la iglesia. Colosenses 4.1, Pablo dice esto: amos, o sea, los jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, si ese es tu caso, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Llora y aúlla. Pero hazlo hoy de arrepentimiento. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Porque Dios dice esto, o sea, haz lo justo y recto con vuestros siervos. Si Dios te ha dado un lugar privilegiado donde tengas gente que trabaja para ti, trátalos bien. No hagas este tipo de cosas, son pecado delante de Dios. ¿Okay? Y sobre todo, tú y yo tenemos que saber que tenemos un amo, como dice Colosenses. No engañes, no defraudes, no robes, es robar. Dice, y los clamores de los que habían cegado, fíjate, menciona su trabajo, han estado trabajando, cegando, un trabajo muy pesado en el campo. Qué abuso, ¿no crees? Y los clamores, claro que hay clamor de ellos, hay dolor. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos. Los ricos no prestaban atención al clamor de los que habían sido defraudados, pero hay alguien que sí lo hace, hay alguien que sí los escucha. Dios escucha el clamor de las víctimas de estafa. ¿Alguna vez has sido estafado? ¿Sí? ¿Has clamado a Dios? Hazlo, Él va a escucharte. Él va a escucharte. Si te das cuenta, aquí lo dice. El clamor de ellos ha entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y me encanta eso. Santiago presenta a Dios como el Señor de los ejércitos. Un título que se usó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente aparece una vez y aparece como una referencia a una cita del Antiguo Testamento. Pero era un nombre que se da muy común, un título para Dios en el Antiguo Testamento, el Señor de los ejércitos, y mostraba su poder en la lucha, en la guerra, en la batalla. Es el Señor no del ejército, de los ejércitos. El Dios omnipotente.
Y como vemos aquí, que está a favor de los débiles, que se opone a los soberbios, ayudando a los débiles. Los pobres, las víctimas de ese abuso, serán vengados por el Señor de los ejércitos, ¿te das cuenta? Los ejércitos era una mención de los ángeles, de las huestes angelicales, y Él es el Señor. Y nos recuerda esto: ya tienes quien te va a hacer justicia. Muchos de ellos no podían hacer nada más, ahorita lo vamos a ver. Pero quiero recordarte esto, Romanos 12, verso 19, Pablo dice esto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿recuerdas a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ese debe ser nuestro consuelo. ¿Okay? Guarda tu corazón. Si has vivido algo así, guarda tu corazón. Y sé sabio, ¿ok? Sé sabio. Si alguien te está tratando así y te tiene sometido así, deja ese empleo. Es que no puedo quedarme sin empleo. Confía en Dios. Confía en el Señor. Él no te va a desamparar como no lo ha hecho hasta hoy. Pero Él no quiere, Él va a vengar esto, ¿ok? Va a vengar esto. O sea, es una oración que Él escucha, ¿me explico? Así es nuestro Dios. Escucha el clamor de los débiles. Escucha el clamor de aquellos que han sido defraudados, estafados, traicionados. De esta manera estos ricos estaban acumulando su riqueza. Qué miserables, ¿no? Pero así sucede. Verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Y vemos esto, la acumulación. Ni siquiera era para usarlo por otras cosas. Es que lo hago porque lo estoy usando para llevar a los pobres, ¿no? Bien Robin Hood, ¿no? Ni siquiera eso. Lo están acumulando solamente. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Solamente buscaban deleitarse en las cosas de este mundo, ¿te das cuenta? Así vivían. Esos ricos infieles y abusadores usaron sus riquezas egoístamente, viviendo de la disipación y la ociosidad, ese sentido. Estaban de ociosos, solamente gastando su dinero a ver en qué. ¿Verdad? Y al día de hoy, ¿cuánta gente no con sus riquezas? O sea, nada más lo que quiere es gastar dinero para mostrar que tiene dinero. Dice, no es posible, tu corazón está así miserable. O sea, comprando tenis de cientos de miles de pesos, ¿no? Yo digo, ¿cómo pueden comprar algo así? ¿Por qué? Pues porque puedo. Pues no puede ser, tu corazón está en esas cosas. Lo más absurdo, el día de, hace unos meses salieron unos tenis tipo Converse, ¿no? Si los conoces, ¿no? De tela, así de lona. Pero lo distintivo es que esos tenis tenían como ya se veían ya viejitos, ¿no? No sé si viste eso. Feos, porque ya viejos así que hasta el meme salió por ahí, ¿no? El que tenía sus tenis todos viejos, dice, por fin voy a estar a la moda, ¿no? De esos tenis. Pero costaban 20,000 pesos. Dices, ¿cómo pueden vender unos tenis? Nada más porque pues era el diseñador, ¿no? Pero qué absurdo, ni siquiera algo que pueda verse bonito, bello, sino algo así que pues cualquiera puede traer en la calle y verse así, dices, pues son los nuevos, ¿no? Son los de moda. O sea, es ridículo. Pero tan ridículo llegamos a ser de que si eso es lo que está de moda, si eso es lo que muestra un estatus, yo lo compro. No importa lo que cueste. Que se vea que tengo dinero. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Te das cuenta? Viviendo en deleite sobre la tierra. Siendo disolutos. ¿Sabes qué significa la palabra disoluto? Soy rara, ¿va? Hasta fea dices. Significa entregado a vicios y placeres. Ese es el significado de esa palabra disoluto. Una persona que está entregado a vicios y placeres. Es una palabra, esta palabra se usa en otra ocasión en Timoteo también, 1 Timoteo 5:6, hablando de las mujeres viudas. Dice, pero la que es 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres, es esa palabra. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Disoluto. Vives para los placeres, los vicios de este mundo.
¿Te das cuenta? Así estaban. Ve lo que dice a continuación. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. La referencia que usa Santiago es a los animales que son engordados para el matadero. Así, ¿no? Bien chonchitos porque sácale carne, ¿no? Y no dice ellos, sus corazones, porque el asunto está en el corazón, ¿te das cuenta? Es la adoración, están adorando al Dios dinero, Dios riqueza. Y están engordados, listos para eso. Lucas 21:34, Jesús dijo esto, Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Exactamente esto. Lucas 21:34. Se llenan de glotonería, o sea, su corazón está engordado así para la matanza. Como el animal que come a más no poder y se engorda para su propia muerte, así estos ricos. Por medio de ganancias deshonestas y de malos usos de sus riquezas, se preparaban para su destrucción en el día del juicio. Es como Dios diciendo, van bien, están poniendo bien gorditos, así, atesorando eso, ira. Es lo que estaban haciendo. Verso 6. Lo último que vemos que hacían era esto, condenar. Condenar. Habéis condenado y dado muerte al justo. ¿De qué manera? Los ricos abusaban de su influencia, abusaban de su riqueza. En un sentido, ellos, los jornaleros, esos pobres, no pueden hacer mucho. Si no les pagaban nada de que, sí, voy a ir con el juez y vamos a ver. No. Lo que mucho sucede el día de hoy también. ¿Por qué? Porque estos ricos, usando su influencia y su riqueza, sobornaban a los jueces a su favor, en contra de los pobres. Si algún jornalero buscaba la justicia en algún tribunal humano, los ricos usaban su riqueza como soborno, participando en cohecho en los tribunales de justicia. Para ellos no había mucha esperanza en ese sentido. Por eso dice, habéis condenado. Los condenaban, los sentenciaban. Si ellos hacían algo al contrario, les podían voltear el asunto, decir que no trabajaban bien y que entonces tenían que pagarles, etc. Y eso era algo triste. ¿Te ha pasado? Pasa, ¿verdad? Pasa. El profeta Amós escribe acerca de esto. Amós 5, versículo 12. Fíjate lo que dice. Esto está escrito siglos antes, muchos siglos antes. Amós 5:12. Porque yo sé, dice Dios, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Es esto, el cohecho, ¿te das cuenta? Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Sobornas, haces cohecho, con tal de ganar. Usas tu riqueza para eso. Y estás abusando y lo estás condenando. ¿Te das cuenta? Siglos atrás. Sucedió hace 2000 años. Sigue sucediendo el día de hoy, ¿verdad? Sigue sucediendo el día de hoy. El tiempo cambia, pero la pecaminosidad humana no cambia. El problema está en el corazón pecaminoso, nuestro corazón. Cuando sirves al Dios riquezas, tu corazón se va a empezar a pervertir de esta manera. Lo leíamos en Timoteo. Riquezas que son dañinas. Ponen lazo, ¿te das cuenta? Ten cuidado. Estás siguiendo las riquezas y tu ídolo es la riqueza, el dinero es lo que estás buscando, tu fin, tarde o temprano vas a caer en eso, en corrupción, sobornos. Porque sabemos que así se rige este mundo. Como hijos de Dios, no caigas en eso. Contentamiento, dice Pablo. Contentamiento. Los jueces eran quienes dictaban la condena, pero para Dios, quienes condenaban a los pobres eran esos ricos tramposos, ¿te das cuenta? Porque dice, habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Por qué habla de muerte? Cuando los ricos despojaban al jornalero de su paga, lo dejaban sin su sustento, como si lo dejaran morir de hambre. Quizás hasta muchos murieron de hambre por eso. O al querer defenderse,
y acusarles al revés, perdían todo y morían de hambre. O sea, ese grado. O sea, ¿cuánta gente por hacerse rico no pasa por encima de los demás? ¿Verdad? Defraudándolos, dejándolos en la miseria. Muchos quitándose la vida por esa situación. Sucede, ¿verdad? Y dice al final, y él no os hace resistencia, el justo no hace resistencia de esto. La maldad del rico es más notable a la luz de la no resistencia del pobre. Seguramente el pobre no hace resistencia por no tener los recursos económicos para hacerlo y por el temor a perder su trabajo. Lo cierto es que el que es justo no tiene que hacer resistencia, lo sabemos. Debe de confiar en Dios, quien es el vengador, como lo vimos en Romanos 12. Mía es la venganza. Dice también Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. El justo vive así, confía en Dios, ¿verdad? Pero no en las riquezas. Entonces es muy claro lo que Santiago habla aquí acerca de este tipo de personas, ¿no? Y Dios quiere que nos guardemos de esto, de las riquezas. Es un Dios con D minúscula que al final no paga bien, créemelo. No pongas tu corazón en esas riquezas. Santiago dice que estos ricos pronto se encontrarán con Dios, ¿verdad? Pronto van a encontrarse con Dios. Y ahí se van a sentir así, llenos de vergüenza, de remordimiento. Verán que han sido mayordomos infieles delante de Dios. Se levantarán por las oportunidades que han perdido realmente. Llorarán por su codicia y su egoísmo. Se verán culpables de esas prácticas injustas contra sus empleados. Se darán cuenta de lo pecaminoso que es buscar la seguridad en las cosas materiales y no en el Señor. Y derramarán amargas lágrimas por la manera en que se han deleitado, de esta manera hasta el fastidio, en este mundo, las riquezas de este mundo. El llamado y la exhortación de hoy es esto: no pongas tu corazón en las riquezas de este mundo. No pongas tu corazón ahí. Si lo haces, vas a ser miserable. Al final vas a ser alguien miserable. Las riquezas, como te decía al principio, no deben de ser un fin, son un medio. El fin para nosotros, te lo recuerdo, es la gloria de Dios. Darle gloria a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Por lo tanto, las riquezas se convierten en un medio para ese fin. ¿Ok? Es lo que nos recuerda el día de hoy el Señor. Así que vamos a hacer una oración, ¿les parece? Señor, gracias. Tu palabra es viva y eficaz, como al principio orábamos. Y gracias, Señor, porque ha sido así. Señor, yo te pido que redargullas corazones. Si algún corazón está en la situación esta mañana, teniendo riqueza, o quizá ni teniendo riqueza, pero comportándose así, acumulando, defraudando, abusando, Señor, yo te ruego que traigas arrepentimiento, como inició, que lloren, que griten de dolor por su pecado, que puedan arrepentirse y puedan creer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las riquezas de la manera en que tú las ves, Señor, como un medio, Señor, no como un fin. Una bendición, Señor, que tú nos das para poder bendecir a otros, para que otros puedan conocerte, para que tu reino sea expandido aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a entender eso, Padre. Guárdanos de las riquezas, Señor, de este mundo, porque fácilmente pueden convertirse en un Dios y apartarnos de ti, Señor, de tu voluntad. Ayúdanos a poner nuestro corazón, Señor, en ti, solo en ti, Señor, confiando en ti. Si tú nos das o no nos das, Señor, podemos confiar en que tú eres bueno, Señor, en que tú eres soberano y tú sabes por qué lo haces. Danos corazones, Señor, confiados solo en ti, Señor. No queremos terminar así, Señor, apartados de ti. Y sabemos que la codicia no solo está en los corazones que tienen recursos, aún los que no tienen, Señor. Guárdanos de las codicias necias y engañosas, Señor, que pervierten el corazón. Ayúdanos, Señor, a que solo tú seas nuestro fin supremo, Señor. Tu gloria, Señor. Que nuestra adoración sea solo para ti, Señor, nadie más.
Guárdanos de esto, Señor. Y si algunos de los que estamos aquí hemos pasado por este abuso, Señor, gente que ha abusado de nuestra condición, que nos ha robado, que nos ha estafado, que ha defraudado, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Sí, no está mal hacer lo que podamos hacer legalmente, está bien, pero nunca proceder con maldad en nuestro corazón, Señor, como venganza. Confiamos en ti, Señor, y clamamos, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. El Señor de los ejércitos está ahí por nosotros. Y así lo vemos hoy, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Guárdanos de esto, Señor, de las riquezas, de las riquezas mal habidas, de acumularlas con ese objetivo de adorarlas. Señor, si tú nos das riqueza, ayúdanos a ser sabios y administrarlas correctamente, Señor, y que den fruto, Señor, y gloria a tu nombre, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra y por ese tiempo. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.